Buenos días, jóvenes. Bien, pues antes que nada, agradezco la atención que la institución 50 Gustavo Vaz Prada nos prestó las instalaciones para llevar a cabo esta actividad, que es una mesa itinerante de nuestro municipio de Xalaclaco. Maestra, por favor, lleve el agradecimiento al director que ahorita en estos momentos, por cuestiones de actividades de Consejo Técnico Escolar, no se encuentra entre nosotros. Dele nuestro agradecimiento y también a usted, maestra. Gracias por las atenciones y por prestarnos este espacio. Asimismo, jóvenes del Colegio Mexiquense, reciban el grato saludo de nuestro presidente, el licenciado Abel Flores Guzmán, quien por actividades que se derivan en este día no está con nosotros. Sin embargo, estamos en su representación para mencionarles que son bienvenidos a nuestro municipio. Nos honra con la presencia de cada uno de ustedes y sabemos del trabajo de investigación que ustedes pues con dedicación hacen día a día, y que el día de hoy vienen a nuestro municipio precisamente para exponer todo su conocimiento y todo lo que se deriva de nuestros orígenes. Para lo cual, jóvenes, les pido un aplauso, por favor. Asimismo, no sé si se encuentra entre nosotros la licenciada Tere Ocampo. No vino. No vino. Entonces, estará el doctor Luis Giovanni Ramírez. ¿Es usted, sí, doctor? Bienvenido, doctor. Quien nos acompaña con un grupo de especialistas en investigación, como ya lo mencioné. Doctor, este municipio le abre las puertas con todo cariño. Cuando ustedes requieran de algún espacio, de alguna información, son bienvenidos. Muchas gracias. Bien, jóvenes, pues no me queda más que a ustedes pedirles, por favor, su atención. Todo lo que vamos a escuchar es con relación a la historia de nuestro municipio, para que ustedes conozcan toda la riqueza que tenemos, con la que contamos, y que es una gran diversidad. Gracias y que sea un excelente día en este momento. Muchas gracias. Bueno, buenos días, chicos, gracias por estar aquí acompañándonos. Esperamos que los ponentes sean dinámicos y no se nos aburran. Vamos a presentar una serie de conferencias de diferentes investigadores, tanto del Colegio Mexiquense como investigadores locales, que han hecho trabajos relacionados con su municipio y ahora quieren venir a presentárselos para que ustedes conozcan y, ¿por qué no?, si se puedan llegar a interesar por la investigación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la primera ponencia. Bueno, antes de iniciar, información para los ponentes. Vamos a dar aproximadamente 15 minutos para su ponencia, por favor. Espero se ajusten, vamos un poco retrasados. Entonces ya de todos modos les voy a estar monitoreando el tiempo para que lo consideren, ¿sí? Entonces iniciamos con la primera ponencia, que va a estar a cargo del doctor Walter René Molina, que se titula En la periferia de la Dirección del Patrimonio Cultural del Estado de México, el caso de Xalaclaco. Me voy a permitir leerle una breve semblanza curricular. El doctor Walter es doctor en Historia por la UNAM, actualmente realiza una estancia postdoctoral apoyado por la CECITI en el Colegio Mexiquense, con el proyecto Mario Colín y la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1963-1982, edición del Servicio de la Política. Sus líneas de investigación son Historia de la Prensa y del Libro en Centroamérica en el siglo XX e Historia de la Prensa y del Libro en el Estado de México del siglo XX. Por favor, les pido que le brinden un aplauso y le damos la más cordial bienvenida al doctor Walter. Sí, muchas gracias, doctor Giovanni. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, con un público pues distinto, ¿no?, a lo que uno suele estar acostumbrado, y con quien me siento pues muy a gusto estar en un salón de clases. Pues bien, ajusté un poco el título y pues voy a hablar de la presencia de la Dirección del Patrimonio Cultural y Artístico del Estado de México en
en Jalatlaco entre 1976 y 1980. Pues bien, ¿saben ustedes cuántas bibliotecas hay aquí en Jalatlaco? Bibliotecas públicas. Una. Está en el centro del municipio, de la cabecera, la biblioteca. Pues entonces es la misma. Pues esa biblioteca surgió en 1985, ¿no? Esto fue en el marco, pues, de un esfuerzo por fundar bibliotecas en el estado, pues, de la formación de un sistema bibliotecario estatal, ¿no? Y esto era parte de una política del gobierno federal, ¿no? Entonces, pero antes de eso, antes de que se abriera esa biblioteca, así como aquí se abrieron bibliotecas en otros municipios del Estado de México, que iban conformando ese sistema bibliotecario, pues existió un antecedente que se llamó la Dirección del Patrimonio Cultural, ¿no? Y que pues era una institución con presupuesto, ¿no? Destinado para actividades culturales. Una de las primeras instituciones culturales aquí en el estado, es decir, enfocada en esto, ¿no? Entonces, y pues su objetivo era pues fomentar la producción y difusión cultural, ¿no? Yo no sé, quizás era época esta de la que voy a hablar de sus abuelos seguramente, ¿no? Pero pues es interesante para explicarnos por qué surge estas bibliotecas hasta en 1985, ¿no? Entonces mi ponencia lo que tratará de mostrar es pues la escasa presencia de actividades de las primeras instituciones culturales que se llamó Dirección del Patrimonio en el municipio, ¿no? Y pues con esto pues planteo de que esa institucionalidad cultural naciente pues no tuvo presencia por igual en el territorio del estado. Pues bueno, esto les voy a presentar es parte de algo más amplio que ya el doctor Luis Giovanni les leyó. Y pues aquí estoy analizando, esta institución se ocupó de publicar libros, ¿no? Entonces, pues estoy analizando pues estos libros, la gente que los hizo y el impacto que eso tuvo, ¿no? Y pues voy a hablar de uno de los propulsores de esta institución, uno de los actores, ¿no? de esta institucionalidad, que fue Mario Colín, y luego de la institución propiamente, y luego pues de su presencia aquí en el municipio. Y pues bueno, ¿quién era Mario Colín? ¿No? Era un político y bibliógrafo. ¿Saben qué es un bibliógrafo? A ver, ¿alguien tiene idea de qué es un bibliógrafo? Bueno, quizá no, una palabra nueva, ¿no? Rara. Pues bibliógrafo pues es una persona que se dedica a colectar libros y a escribir sobre libros, ¿no? ¿Cuándo se producen más libros? ¿En qué año? ¿Cómo son los libros? ¿De qué papel son? ¿No? Quizá estamos hablando un poco de forma anacrónica para una época donde ahora pues muchas cosas se leen en el teléfono, ¿no? Pero bien, antes de llegar a eso pues tuvimos esa etapa donde lo impreso era pues más fuerte que hoy, ¿no? Entonces él se dedicaba a eso. Le gustaban los libros, como a ustedes les gustaría coleccionar cosas, ¿no? Juguetes. Y este señor a los 15 años se fue a la Ciudad de México a estudiar, estudió Derecho en la UNAM y conoció a Isidro Fabela. Entonces, Mario Colín combinó pues esto de la política con los libros, con la promoción cultural, ¿no? En lo político pues fue diputado,
director en ese momento se llamaba ICLA, hoy se llama Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues bueno, hizo una tesis sobre el municipio, ¿no? Notas sobre el municipio, donde planteaba pues que los municipios debían ser la base para generar y aplicar las políticas, ¿no? Y pues bueno, en lo que era diputado, pues también aprovechó esos cargos para publicar libros, ¿no? Entonces ahí están un par de colecciones de libros que él publicó. Una se llamó Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, y él hizo una cosa que se llama La Rotonda de los Hombres Ilustres, ¿no? Que es un panteón que está ahí en Toluca, donde están sepultados ciertos personajes, ¿no? Con la idea de construir todo esto de héroes locales. Inauguró un centro cultural también, entonces el señor combina política y producción de libros y difusión cultural. Entonces él va a impulsar la creación de la Dirección del Patrimonio durante el gobierno de Jorge Jiménez Cantú, que fue otro gobernador. Les decía, esta es la época de sus abuelos, ¿no? Bueno, pues ahí está el documento donde está la fundación de esta institución y dice básicamente que se iba a ocupar de desarrollar todas las actividades culturales, ¿no? Si ustedes querían hacer una exposición de fotografías, pues la dirección iba a tener recursos para darles lo que ustedes necesitaban, ¿no? El espacio. Si ustedes querían editar libros, pues también era de tratar con este señor, ¿no? Entonces, la idea era esa, de que hubiera una institución pues encargada de financiar las actividades culturales, la edición de libros, exposiciones, y un largo etcétera, ¿no? Entonces sería como un antecedente pues de la actual Secretaría de Cultura del Estado de México, ¿no? Y pues en estos documentos es lo que se establece, ¿no? Que se iba a encargar también de conservar los archivos municipales, ¿no? De ordenar los archivos, ¿no? Ustedes saben que pues, los municipios tienen documentos, acta de nacimiento y una serie de documentos que se generan, entonces iba a ocupar de ordenar los archivos del municipio, ¿no? Ese es algo novedoso, eso no, antes de eso pues no se hacía, no había una institución del Estado encargada de ordenar archivos, ¿no? Y él pues de las primeras cosas que hizo pues hacer una reunión municipal para que todas las actividades culturales partieran desde los municipios. En ese momento eran 121 municipios, entonces cada municipio iba a tener su archivo, cada municipio iba a tener sus propios héroes, cada municipio iba a tener sus propias actividades culturales, ¿no? Eso es lo que decía, o esa era la intención en un primer momento, pero para eso pues hizo un evento donde reunió a todos los alcaldes, ¿no? Ahora, se encargaba de la difusión cultural, como les decía. La otra era los museos. El museo, por ejemplo, que en ese momento se llamaba de Bellas Artes, ¿no? Tenía a su cargo el museo, la biblioteca, centros culturales, los archivos, lo que ya les decía, y absorbió otra serie de instituciones como la Biblioteca Pública del Estado de México, que hoy está ahí por el tren, ¿no? Y fundó nuevos centros culturales, ¿no? También hubo un esfuerzo por nombrar las calles, ¿no? O sea, ahí se pusieron placas, se nombraron algunas calles, sobre todo de las afueras, en Toluca y otros municipios, ¿no? Y bueno, iba a haber un cronista por cada municipio, esa era la idea, ¿no? De que cada municipio tuviera su cronista, ¿no? O sea, ustedes saben que hay un cronista actualmente, pues ese es el antecedente, ¿no? Y ese es el reglamento de los cronistas. Entonces, una de las cosas que dice es que correspondía a la Dirección del Patrimonio nombrar a estos cronistas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un cronista? Pues registra, ¿no? Registra lo que pasa en el municipio, ¿no? Entonces ellos llevan ahí un documento donde van registrando lo que ocurre, ¿no? Y pues
quien tenía un equipo de trabajo, ¿no? Una red de intelectuales que trabajaban con ellos. Entre ellos estaba Gustavo G. Velázquez, Alanis Boiso. Y pues bueno, publicó libros. Uno de las colecciones que publicó fue la 115 libros, mayoritariamente de historia, ¿no? Y otras 11 colecciones más, o sea, 12 colecciones de libros. Y pues estos libros tuvieron problemas para circular. Es probable que estos libros estén en si hay biblioteca. ¿Hay biblioteca aquí en esta escuela? Pues es probable que esos libros ahí estén porque se donaron, al menos unos. Y otras actividades, talleres, exposiciones. Ahora ya, Jalatlaco. Bueno, ¿qué hizo toda esta institución aquí en Jalatlaco, no? Pues en el catálogo de estos libros aparecen datos de Jalatlaco y vean algunas referencias que se pueden encontrar ahí. Ahí está el decreto de cuando se erige el municipio, ¿no? O sea, ahí hay referencia a ese impreso, porque él era bibliógrafo, entonces él colectaba todos los libros y entre esos pues compró el documento, ¿no? En el diario oficial donde aparece el decreto que se erige el municipio, ¿no? Entonces, y también impresos, entre ellos encontró el primer impreso que hace referencia a la batalla de Jalatlaco en 1862, ¿no? Que se va a repetir en algunas monografías, ¿no? Una batalla en el atrio de la iglesia, ¿no? De la iglesia de la Asunción. La parroquia de la Asunción, del atrio de la iglesia, agua, mucho de agua. Las mercedes de tierras y aguas, sermones de algunos sacerdotes, y también dice pues, que se ordenó el archivo del municipio, ¿no? en esa época, ¿no? Y vean algunas actividades, muy poco realmente. Hubo una presentación nada más de un grupo de teatro, de títeres, ¿no? Vean, a la par en Santiago Tenguistenco hubo mucho más eventos, ¿no? Entonces, hay otros municipios que tuvieron más representación, ¿no? Entre ellos Texcoco y Toluca y Atlacomulco también, ¿no? Ahora, casi no está, ¿no? Casi no, en esa nueva institución casi no figuró Jalatlaco, ¿no? Y entonces la pregunta es ¿por qué, no? Entonces una de las razones, creo yo, es que pues, el municipio no estaba creciendo tanto, ¿no? Es decir, la urbanización, el crecimiento urbano que traía la urbanización se estaba dando en otros municipios, no tanto en Jalatlaco, ¿no? Y entonces eso pues, puede ser una de las razones de por qué esta nueva institución pues, no tuvo tanta presencia aquí. Y ya ahí les agradezco por haberme escuchado. Sí. Bueno, le agradecemos al doctor Walter. Si tienen, chicos, preguntas, al final de todas las exposiciones vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Por si tienen, vayan anotando y al final, con mucho gusto, les trataremos de contestar todas sus preguntas. Enseguida vamos a tener la presencia del doctor Gustavo Jaime Vences con la ponencia titulada Breves comentarios en torno al pasado prehispánico de Jalatlaco. En lo que coloca su presentación, me voy a dar la libertad de leerles su semblanza curricular. El doctor Jaimes es arqueólogo egresado de la UAMEX, maestro en antropología por la UNAM y doctor en estudios mesoamericanos de la misma institución. Desde 2020 es profesor investigador en el Colegio Mexiquense. Está adscrito al Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Indígena, donde desempeña el cargo de coordinador. Ha trabajado en los sitios arqueológicos de San Mateo Atenco, San Antonio La Isla y Santa María Rayón, como parte de los proyectos que dirige la doctora Yoko Sugiura. Desarrolla su investigación, se centra en la vida cotidiana prehispánica y todas las distintas prácticas que se relacionan con ella. Estudia la cerámica y obsidiana desde una perspectiva arqueométrica. Le cedo la palabra al doctor Gustavo, a quien recibimos con un aplauso, por favor. Gracias, hola, buenos días todavía. ¿Llevan su clase de historia en la secundaria todavía? ¿Sí? ¿Qué les han dicho de la historia de su pueblo?
de Jalatlaco? ¿Nada? ¿Es tache para los maestros entonces o para ustedes? Ay, sí. Hay un personaje muy famoso para ustedes aquí en Jalatlaco, ¿no? De la realeza mexica, ¿no? ¿Quién es? A ver. Chabelo, no. Tache. Isabel Moctezuma, exactamente, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y ustedes saben cómo se pueden reconocer como de origen de un grupo indígena? ¿No? Son jalatlaqueños así 100%, ¿verdad? Bueno, mi charla va a ir en torno a hacer algunas precisiones de lo que se encuentra en su monografía municipal, en torno a la descripción y desarrollo histórico de lo que actualmente podemos conocer e investigar en torno a Jalatlaco, ¿no? Primero que nada, como el doctor Luis Giovanni lo dijo, soy arqueólogo, ¿no? ¿Saben qué hace la arqueología? ¿No? Estudian el pasado, exactamente. Estudiamos el pasado, nos encanta indagar en los chismes del pasado, eso es lo que nos fascina. La diferencia del arqueólogo con el historiador, con el paleontólogo, es que el arqueólogo no ve dinosaurios en primera, el arqueólogo ve a las personas. ¿Y cómo sabemos de qué manera actuamos o cómo eran las personas en el pasado? Porque obviamente no tenemos una ouija, no tenemos para preguntarles a los espíritus, ¿no? O una espada para ver más allá de lo evidente, tampoco podemos hacer eso, ¿verdad? Como, es un chiste viejo, eso no lo entendimos acá, sí. Pero lo hacemos a través de lo que dejamos. Nosotros como personas estamos rodeados de cosas, estamos rodeados de objetos. Ahorita tienen su cuaderno, tienen su lápiz, sus zapatos, su ropa, están las mesas, las sillas. Si de aquí nos fuéramos y quedara abandonado todo esto, el arqueólogo del futuro podría identificar que esto es un salón de clase porque hay mesas, porque hay sillas, porque hay una escuela y un letrero. No están los alumnos, pero los objetos que usaron los alumnos sí están aquí presentes, ¿no? Entonces, con las personas del pasado es similar. Nosotros ya no vemos precisamente a las personas, pero sí vemos sus objetos que usaron, ¿no? Entonces, seguramente, quizás algunos de sus abuelos en sus terrenos tienen molcajetes. Sí, su abuelo. ¿Saben qué es el molcajete? También hay molcajete. ¿Tienen idea de más o menos la antigüedad de los molcajetes? ¿No? Bueno, obviamente la de suya probablemente de su mamá o se lo heredó su abuelita o incluso su bisabuela, ¿no? Hay molcajetes que pasan así. Y pues eso se conservan, no se destruyen como la madera, como la ropa de nuestros abuelos, ¿no? Entonces lo podemos observar en el piso, en las milpas. No sé si algunos de ustedes sean cercanos de Mezapa, ¿no? Tú eres de Mezapa, cerca de Mezapa, ¿no? Pues vas a ver la importancia de Mezapa ahora para la historia de Jalatlaco. Y la otra cosa que normalmente podemos observar, les digo, pues es restos de cerámica, de molcajetes, también de navajitas, de puntas de proyectil. Seguramente han visto como puntas de flecha quizás en el monte, ¿no? O a lo mejor les hayan dicho, pues es parte de las cacerías y es evidencia de la ocupación antes de que llegaran los españoles. Y también es muy probable que en la montaña tengamos restos de montículos o de como montecitos, que no necesariamente son montes hechos de tierra, sino son montes artificiales. Eran restos de pirámides, ¿no? O de estructuras piramidales. Este ejemplo es de otro sector, no es de Jalatlaco, no lo vamos a buscar, pero es que un poco la idea, ¿no? Quizás vayan en la montaña y puedan ver, hay un montecito, o quizás haya un cerro de la Campana, o un cerro de la Iglesia Vieja, o quizás un cerro del Gallo. Seguramente si hay alguno parecido, es un sitio arqueológico, o la Iglesia Vieja también, ¿no? Pues bien, después de darles como este preámbulo en torno a la arqueología y de lo que hacemos y cómo nos acercamos a la historia de Jalatlaco, pues vamos a avanzar de lo que tenemos actualmente. La evidencia, bueno, la manera más directa de acercarse ustedes a la historia de Jalatlaco, pues es a través de su monografía municipal. Como es el doctor Walter, hubo todo un proceso para poder generar estas monografías.
Sin embargo, pues para cuando se generó, por ejemplo, la de Jalatlaco, que es en los 70s, 80s, todavía no había investigaciones arqueológicas propiamente que reconocieran de manera más científica la ocupación humana de esta zona, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues hubo un proyecto de arqueología que pudo tratar de caminar las milpas que estaban aquí cerca, caminar el cerro y tratar de identificar y buscar pedazos de metate, pedazos de olla, pedazos de puntas de flecha, que eso nos diera cuenta a nosotros de saber la antigüedad de esos lugares, ¿no? En el caso de Jalatlaco, otra manera de acercarse a su pasado, como bien los dijeron, y este personaje importante, Isabel Moctezuma, es importante y sabemos que existió porque hay unos archivos, hay unos documentos históricos. Cuando llegaron los españoles, escribieron acerca de ellos. Cuando, digamos, en lectura pues latina, ¿no? Pero había códices previos que también daban cuenta de la historia de Jalatlaco, como el de la conquista del Valle de Toluca, donde se dan cuenta de la caída de Jalatlaco, del señorío de Jalatlaco, ¿no? Y gratamente y bueno y sorprendido me di cuenta que hay un museo arqueológico, ¿lo conocen aquí en Jalatlaco? Sí, el museo arqueológico que está en el Calvario, en el Calvario, ¿verdad? Ah, una ranchería. Ah, muy bien. Hay que organizar una visita para ir a conocer ese museo. Es importante. Es importante para que conozcan su pasado, exactamente. Ahorita les digo, les intenté traer algunas fotos, algo que se pareciera de lo que podrían encontrar en este museo, porque en internet no había acceso a las fuentes, no más que solo esta imagen de la derecha. Entonces, tienen ustedes espejos en los cuales mirarse y conocer su pasado, un pasado remoto. ¿Qué tan viejo creen que sean los de Jalatlaco? ¿Hace cuántos años, cuántos cientos de años había gente aquí en Jalatlaco? ¿Quién da más, quién da menos? ¿No? 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años, 2000 años, 10,000 años, 100,000 años, 1,000,000 de años. No. Pues bien, gracias a la evidencia arqueológica que se pudo identificar, sabemos que a eso sí les llama la atención, ¿verdad? Ya vi que dibujitos y abrieron los ojos. Hay una evidencia arqueológica que nos dice que los primeros asentamientos o el primer gran asentamiento de Jalatlaco, que podemos decir que ya usaban cazuelas, usaban metates, usaban navajas de obsidiana, probablemente cazaban en el monte, los venados y todo eso, está ubicado en un paraje que está entre Jalatlaco y Mezapa. Ahí hay una parte donde está el río, por ahí hay como evidencia de estos asentamientos prehispánicos. Ahí se identificaron al menos 7 lugares que dan cuenta de esta presencia. No quiere decir que aquí donde está Jalatlaco no había población. Muy probablemente, casi siempre es así, cerca del centro donde está la iglesia, probablemente ahí también no hubiera población prehispánica, pero obviamente no podemos excavar porque están las casas, están las calles, no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, donde había restos de milpa, pues sí pudimos observar la presencia de estos materiales y nos dan cuenta de la primera ocupación que tienen en Jalatlaco hace 1500 años de antigüedad. ¿Tienen idea un poco de más o menos cuánto es 1500 años? Hagan de cuenta como si tuvieran 3000 abuelos hacia atrás, ¿no? Más o menos, hasta que conocieran a su abuelo 3000, imagínense, ¿no? Pues bien, este sitio que estaba con el número 92, pues estaba asociado a la importancia de Jalatlaco, como dice, relacionado con la Teotihuacán. ¿Han escuchado de Teotihuacán? De la gran ciudad que está allá en el norte, la pirámide enorme del Sol, la de la Luna. Pues este lugar, imaginen que era como la Ciudad de México antigua y tenía redes de comercio y de intercambio con otros lugares y dentro de esos era Jalatlaco. Jalatlaco era importante, bueno, porque
es un punto de paso para llegar al Ajusco, ¿verdad? Está más o menos cerca para llegar a la Ciudad de México por el Ajusco. Por aquí también más o menos está la ruta para ir a Chalma, ¿no? Para ir hacia Morelos, para abajo, ¿no? De aquí pueden ir hacia Santiago y pueden llegar hacia, no sé, a la zona de la Ciénega. Es un lugar de paso, es importante. Por eso los antiguos pobladores de Jalatlaco llegaron a este lugar porque tenía agua, está cerca del río, tenía bosques, tenía hongos, tenía animales, tenía maíz. Ay, hijo. Pues bien, lo más antiguo es eso, les digo. Después llegaron los teotihuacanos y se asentaron en el 92. Después pasamos hacia el posclásico, donde ya propiamente podemos hablar de una identificación étnica de dos grupos. Había gente que hablaba matlatzinca y había gente que hablaba otomí. ¿Han escuchado un poco esas palabras? Sí, saben que son lenguas diferentes, ¿no? Entonces, y lo interesante de esto es que por diferentes cuestiones políticas, los matlatzincas se ubicaban del río Lerma hacia el Nevado de Toluca y los otomís del río Lerma hacia la Sierra de las Cruces, hacia la montaña. Jalatlaco, ¿para dónde está? ¿Para la montaña o para las lagunas? Para la montaña, ¿no? Tenemos el río Lerma para la montaña, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, estos primeros grupos eran otomís. Los de Jalatlaco, para el periodo posclásico, o sea, para hace 1000 años, en Jalatlaco se hablaba el otomí, ¿sí? Todavía no llegaban los aztecas. Para ese momento se hablaba otomí y tenían relación con los matlatzincas. Había familias de matlatzincas que vivían acá y hacían un proceso de intercambio. Por eso es que podemos identificar que había ese tipo de materiales, ¿no? En la montaña vamos a identificar asociado a este grupo otomí un par de ollitas en la montaña. No sé, bueno, quizás algunos o en el museo allá, de estas ollitas tipo Tlaloc, que son floreros que se colocan en las montañas. Estas montañas, los que asociamos con el grupo otomí, es porque su barro tiene brillitos de color dorado. No es oro, eso es brillito de color dorado, que se llama mica moscovita. La mica se origina en entornos volcánicos y vemos que en Jalatlaco hay muchos volcanes, ¿verdad? Entonces, estas se forman en estos lugares y por eso hacían el barro con este tipo de materiales. Después, los matlatzincas, les digo, intercambiaban sus cerámicas, sus vasijas con la gente de aquí de Jalatlaco y entonces tienen como poblaciones. Entonces, del sitio 92, que es el que tenemos al centro, pues tenemos evidencia de que se fueron desplazando hacia el 95 y 96. Digo, todo esto estamos hablando del espacio que está entre Mezapa y Jalatlaco, ¿no? Ahorita estamos platicando de eso, porque es la evidencia que tenemos. Después, estaban conviviendo bien matlatzincas y otomíes, cada quien tenía su montaña, su río, todo tranquilo, pero en la Ciudad de México estaba un grupo muy belicoso, ¿no? Muy peleonero, que quería conquistar todo el centro de México, que eran los mexicas. Y dijeron, no, pues aquí Jalatlaco está cerca, ¿no? Nada más cruzamos la montaña y ya está la población, pues vamos a conquistarlos. Eso intentaron hacerlo y se da para el año 1474-76, se da cuenta de la conquista propiamente del Valle de Toluca, empezando por la zona de la sierra. Conquistaron Atlapulco, Jalatlaco, Ocuilan. La batalla más importante se dio en el río Lerma. Imagínense, del lado de Lerma, San Mateo Atenco, estaban los matlatzincas cuidando su territorio y los aztecas junto con los otomíes estaban del río Lerma en la montaña, intentando invadir. Eso se llevó a cabo y pues los aztecas conquistaron por completo el valle. Esta conquista hizo que pues se prácticamente se habitara por completo nuevamente con población azteca toda la región, y ahora sí ya tenemos la presencia y la importancia de este linaje mexica asociado a Isabel de Moctezuma, ¿no? Porque ya había una población que tenía una relación continua con ellos. ¿Y cómo cambiaron ahora sus figuras, sus vasijas? Pues ahora son de un color diferente, son más amarillitos, son más rojos, son más, tienen blancos. Este tipo de vasijas es lo que podrían encontrar. La historia ya de Isabel de Moctezuma, de las relaciones con los otros lugares, pues ya es parte de la información documental de la colonia, que lo podrían encontrar después. Yo me quedo hasta la prehispánico, pero sí me gustaría hacer estas
4 precisiones, ¿no?, en torno a su historia prehispánica, sobre todo con base en lo que pude observar y leer en sus monografías municipales. Le digo, son textos ya un poco viejos que tendríamos que como que actualizar. El primero, tenemos certeza de una ocupación de por lo menos 1500 años de antigüedad. En la monografía se habla de hace 10,000 años, se habla de otras periodicidades que obviamente no tienen sustento material. Lo que sí estamos seguros es que Jalatlaco, al menos la zona de Mezapa, estaba ocupada hace 1500 años. De este lugar, el sitio 92, que era como el primer asentamiento, fue creciendo poco a poco. Sabemos que, como nuestras casas, ¿no?, nuestros papás se casaron y tienen un terreno, luego crecen, tienen hijos y los hijos les dan terrenos al lado, y entonces va creciendo la casa y va creciendo, y así fue entonces con el sitio 92. Iba pasando el tiempo, iba creciendo y se iba ampliando. Después la otra es que hay una identidad más otomí que náhua. A pesar de la importancia que tenía Isabel Moctezuma, el grueso de la población, digamos, no quiero decir la palabra común de manera peyorativa, pero sí, no era el linaje mexica, solamente era una alianza matrimonial, ¿no?, pero el grueso de la población era otomí. Otomí todavía continuó hacia la época de la colonia. Y pues en la monografía municipal se menciona la presencia de toltecas y mazahuas. No hay evidencia arqueológica que dé cuenta de la presencia de estos grupos en la región, ¿no? Eso también hay que descartarlo por completo. Pues de mi parte sería todo, Giovanni, gracias. Ahora toca el turno de la doctora Esmeralda Pliego Alvarado. Ella nos va a presentar la ponencia de integración del primer comité de agua por bombeo en Jalatlaco. La doctora es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, es investigadora honorífica del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son gestión local y comunitaria del agua, territorios y conflictos hidrosociales y mujeres, agua y alimentación. Le cedemos la palabra a la doctora. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a hablar sobre la integración del primer comité de agua en nuestro municipio. Y bueno, decirles que antes de la creación de este comité de agua que buscaba converger esfuerzos, las comunidades se organizaban de manera vecinal o familiar. La escasa población hacía posible este tipo de soluciones. Aquí las familias participaban en la creación de pozos, tomaban agua del río, del manantial. Los habitantes utilizaban el agua sin pago alguno para dar de beber a los animales, caballos, bueyes y borregos, y para el uso doméstico. En este sentido, los xalatlaquenses recuerdan que el río pasaba por el centro, estaba limpio y los pobladores se bañaban y lavaban en él. En las rancherías lo resolvían según la cercanía a las fuentes de agua o recolectando agua de lluvia, incluso en las pencas de maguey, recuerda algún habitante. Cada organización vecinal era responsable, pero solicitaba ayuda del ayuntamiento. En ocasiones, algunos comités vecinales lograron ponerse de acuerdo para el bombeo de agua. El resto siguió con el sistema de gravedad. A principios de los 80, el presidente municipal, el profesor Honorato Ortiz Garibay, se acercó a los representantes de las comunidades para organizarse, ya que la que aportaba el sistema de gravedad Agua de las Rosas no era suficiente. Por lo tanto, en 1982, en el marco de la descentralización del agua potable a nivel nacional, que dejó a los municipios la encomienda de gestión del agua, pero no así del financiamiento y la capacitación para hacerlo, los representantes de las organizaciones vecinales fueron llamados por el ayuntamiento. Ahí, bueno, les traigo unas imágenes de cómo era el río antes de la integración de este comité central. El primer intento fue traer agua del Cochinito perteneciente a la comunidad de Atlapulco, municipio de Ocoyoacac. Esto no fue posible debido a que los representantes de Atlapulco pedían la construcción de una escuela a cambio del agua. Debido a que los recursos monetarios no eran suficientes, se optó por buscar otras alternativas.
El segundo intento fue traer agua desde el paraje llamado Agua Grande. Desafortunadamente, se necesitaban muchos recursos para la excavación y para la electricidad. Se hicieron estudios topográficos, técnicos, y se declaró que no era posible la realización de ese proyecto por la distancia existente y por las condiciones del relieve. Ahí también les traje algunas imágenes que espero que las puedan ver. En una de las juntas donde se encontraban reunidos el ayuntamiento, bienes comunales, el comité de agua potable ya formado, surgió la idea de solicitarle al licenciado Mario Ramón Beteta, director de Petróleos Mexicanos, que apoyara con material. Ese fue el inicio de la construcción de la red más grande del municipio. Bueno, en el acta de la primera asamblea del Comité Central de Aguas Potables en Xalatlaco, que fue realizada el 12 de octubre de 1983, su propósito principal fue dejar constancia formal de la instalación del comité, de la validez de la asamblea y de los acuerdos tomados por sus integrantes. En los acuerdos más relevantes destaca que pedirían la asignación de un local, mobiliario y equipo de oficina al ayuntamiento y buscarían la obtención de un acta constitutiva para su reconocimiento legal, y se establecen los lineamientos organizativos como los días, los horarios de asamblea ordinarias, que serían todos los sábados, y extraordinarias cuando fuese necesario. El licenciado Beteta decidió apoyar al nuevo comité central, aportó equipo técnico para realizar los estudios y conocer la estructura de la red. Llegó la Brigada de Ingenieros en 1983, quienes en un primer momento buscaron el agua del manantial llamado La Canoa, pero no podía ser utilizada para el bombeo de manera directa, por lo que recorrieron 387 metros la caja de bombeo llamado Cuauhtémoc 1. El proyecto fue modificado y después de las adecuaciones necesarias fue aceptado. Llegó la tubería de 12, 8, 6, 4 y 3 pulgadas con el material para las válvulas en 1985. El material fue proporcionado por Pemex, el poliquén, la tubería de 3 forros, la pintura anticorrosiva, el papel de asfelpa con lo que se forraron los tubos. El proyecto inicial, enviado el 3 de octubre de 1984 por la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de México, menciona que la obra proporcionaría a San Francisco 100 litros de agua por persona por día para 6,500 personas. La localidad de Morelos tendría 250 litros para 800 personas, Tomasquillo contaría con 250 litros para 1,000 personas, El Águila con 250 litros para 600 personas y Cuechapa con 250 litros para 360 personas. Como vemos, pues ya excedimos ese número de personas. Para el trabajo había un registro puntual de los habitantes que colaborarían para después contar con el servicio. Por ejemplo, para 1985 en Tomasquillo había el registro de 117 personas. Para la calle Vicente Guerrero, 96, para la calle Morelos, 92, para la avenida 16 de septiembre, 75, para la calle Insurgente, 78, para la calle Vistahermosa, 78 posibles tomas. Bueno, les decía, este era nuestro río antes de que todo sucediera y las mujeres, y bueno, se iba al río para poder a tener actividades lúdicas, no solo de consumo de agua, ¿cierto? Los primeros intentos, les decía, el Cochinito y Agua Grande, hay evidencia en los archivos de nuestro municipio. Aquí tenemos la primera asamblea y algunos acuerdos que se tomaron, el primer proyecto, lo que se proyectó inicialmente, lo de las solicitudes y aquí los esfuerzos colectivos para la construcción de esta primera red. Bueno, hasta ahí me quedé. Acá está. Por lo que en el periodo municipal del licenciado Ángel Mesa se empieza a trabajar con la construcción de almacenes. En su periodo se otorgó una gratificación mensual a los integrantes de los comités, además de realizarse una contratación de la energía eléctrica con el apoyo de las comunidades. Uno de los logros que se tuvieron fue la recuperación del agua extraída desde el zafarrancho de 1937, que se aprovechaba por el municipio de Santiago Tequixtenco. Este evento contribuyó a la construcción en la cabecera municipal del almacén Cuauhtémoc 1, en las comunidades los almacenes de Cruz Larga, Tomasquillo, La Mesa y Cuechapa. En total fueron 5 almacenes y varias remodelaciones a los almacenes que ya existían.
Los nuevos fueron Cuauhtémoc 1, Cruz Larga, Morelos, Tomasquillo, La Mesa y Coexapa. En Morelos se dejó el almacén que ya se tenía y se remodeló el almacén de San Francisco. Los almacenes se hicieron con materiales gestionados por el ayuntamiento, desde varilla, alambrón, cemento, y dirigidos por los ingenieros de Pemex. En las comunidades también destacaron la participación de los pobladores. La obra se hizo con ímpetu colectivo, personal, que a decir del tesorero suplente, el señor Andrés García, empieza la excavación y nadie creía que esto se fuera a efectuar. Con los apodos que les dieron a las comunidades, las famosas tuzas, se logró. De acuerdo con la visión de los dirigentes del comité, cuando se iniciaron las labores de ejecución, el municipio se enfrentó a recortes de presupuesto para la infraestructura hídrica. La Comisión Estatal del Agua y Saneamientos no apoyaba el hecho de que Pemex ayudara a este tipo de trabajos, con el argumento de que no era de su competencia. Además, el material proporcionado para la construcción de la red de agua potable era demandado por las instituciones del Estado de México para otras obras. El señor Cándido narró, porque la tubería, esta la quería el gobierno del Estado de México para Tepetlalco, y a cambio de ella nos querían dar tubería de asbesto, cosa que no aceptamos, y se enfrascaron en discusiones entre los departamentos. Los ingenieros de SEAS les decían a los de Pemex que estaban locos. Los de Pemex nos decían que esa tubería era de nosotros. Los de SEAS decían, eso no es petróleo. A pesar de lo anterior, las obras continuaron y los pobladores no cedieron con la tubería. En el proyecto también se contempló el caballaje para los almacenes. Primero se trató de una bomba horizontal de 60 caballos de fuerza para el Cuauhtémoc 1. En la Cruz Larga fue de 40 caballos. Lo que no se consideró fue la soldadura. En ese sentido se realizó con la cooperación de usuarios potenciales. Para dicho trabajo se convocaron 7 compañías a las que se les mostró la distancia y las condiciones del terreno que se tendría que soldar. El costo iba desde 25, 20, 18 y 15 millones de pesos. Aproximadamente eran como 800 personas y la cooperación inicial fue de 1,200 pesos. En otra versión de este gasto se dice que la soldadura fue gestionada por el ayuntamiento, donde el gobierno del estado pagó 18 millones de pesos. La línea de tubería fue enterrada. De acuerdo con las normas de agua potable en la zona urbana, mínimo 80 centímetros. Un caso diferente fue el área de la comunidad de Tomasquillo, donde para ahorrarse distancia y material, se optó por ir en línea recta, pasando por terrenos particulares a 2 metros de profundidad. En este lugar, uno de los habitantes de la comunidad donó el terreno para la construcción del almacén y otros apoyaron para el arrastre de la tubería de tractores. Algunos espacios de tubo eran trasladados por los pobladores sin el uso de maquinaria, cargándolo entre varios. Unos estaban, bueno, ya me voy a pasar acá. Acá. Unos estaban pendientes en el almacén de Cruz Larga. El primer presidente del comité narra que se vivieron momentos de gran tensión por la magnitud de la obra y lo que representaba para el municipio. Acá. Pasa el tiempo y por la radio se están comunicando, está succionando. Después de 15 a 20 minutos decía, escucha, escucha, ya viene. El llenado de la tubería se escuchaba. En el momento en que se da todo el trancazo, avienta piedras, avienta pedazos de palo. La gente ajena al proyecto los metió. Después de 2 o 3 minutos, te fijas 2 o 3 carretillas de piedra, pedazos de madera, plástico, todo. Ahora sí, la echaron a andar cerca de 2 horas 30 minutos en que llenaron el almacén y punto. Una nueva etapa iniciaba para el municipio, un servicio vital que apuntaría a la actividad económica local. Los líderes de las comunidades estaban contentos. El almacén de la comunidad de Tomasquillo, con capacidad similar a la comunidad de Morelos, iniciaba con 40 caballos de fuerza para su almacén. También se probó la bomba en la comunidad de San Francisco y de momento funcionó, pero comenzó a haber fisuras en el piso y entonces se propuso repararlo. El problema de distribución para la comunidad de San Francisco se solucionó aumentando válvulas al almacén. El señor Jesús Ortiz menciona que los ingenieros les dijeron, 50 años les va a dar buen servicio, pero después de 50 ya no. Se ha notado que existe cada vez menos agua que antes, lo que alimenta el presagio.
La señora Francisca dice: al principio, cuando empezó a llegar a las casas, era una alegría tremenda. En promedio, el tiempo que nos iba a llegar era de 3 horas. Apenas si tocábamos la llave era muchísima agua. Si una llave estaba cerrada, la botaba con la fuerza que tenía. Por eso teníamos que abrirle, y ahora hay días que nos da media hora, exageradamente 1 hora. Posteriormente, en una de las actas del comité de 1984 se encontró que uno de los acuerdos que se establecieron fueron las multas. A la persona que se le sorprenda haciendo mal uso del agua, haciendo desperfectos y arrojando basura, se le aplicará la multa de 500 pesos, así como el representante dará aviso al comité municipal o bien a las autoridades municipales para que ellos se encarguen de corregir a la persona según sus reglamentos por no cumplir con los acuerdos mencionados. Y bueno, después de todo este comentario que les he hecho, pues decirles que es importante que reconozcamos el trabajo colectivo que se inició para que las personas que ahora habitamos este municipio puedan tener agua. Muchas veces lo olvidamos, pensamos que abrimos la llave y llega en automático, pero ¿cuáles fueron las personas, los sacrificios que se tuvieron que hacer para que eso fuera posible? Al inicio, esta organización apuntalada por el gobierno local emergió y se fortaleció con la participación de los pobladores, con la idea de que era necesario tener más agua para acceso doméstico. Los líderes, aunque han mantenido el discurso de distribución equitativa, en la práctica han tenido problemas de control debido al crecimiento del número de habitantes, a los acuerdos de limitar el acceso a nuevos usuarios. De manera general, se puede afirmar que en lo que respecta a la morfología de esta organización, se caracteriza por contar con representantes electos a través de mecanismos de democracia directa, voto a mano alzada, en donde la organización se ha complejizado y extendido debido a las necesidades del sistema. En un territorio cada vez más poblado donde el agua potable disminuye en calidad y en cantidad, podemos encontrar una organización como el Comité Central de Agua Potable y sus vínculos con la población, la posibilidad de gestión del agua con características comunitarias. Si bien se requiere actualmente una revisión y mejoramiento de la infraestructura, encontramos que este proyecto que inició con esfuerzos de líderes del momento, ahora es una realidad. Muchas gracias. Este es el río que les mostraba al principio, ¿no? Donde la gente podía bañarse, lavar, beber. Ahora pues lo tenemos así. Le agradecemos a la doctora. Permítame tantito. A nombre del Colegio Mexiquense le queremos dar un pequeño obsequio, un libro. Esperamos que le sea de utilidad para sus investigaciones. Gracias. Vamos a continuar con las conferencias. A continuación tenemos la participación del licenciado Iván Cecilio García Nava con su ponencia titulada Lienzos novohispánicos de la parroquia de la Asunción de María de Xalatlaco, joyas que perviven en la historia. El licenciado Iván es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la UAMEX, especialista en investigaciones del periodo novohispano bajo la óptica de la paleografía y diplomática. Archivista, historia del arte, etnohistoria y arte sacro. Destaca su investigación de la Cofradía de la Virgen del Buen Suceso de Santiago Tianguistenco de 1675 a 1821. Los orígenes de la peregrinación ciclista a San Juan de los Lagos de la comunidad de Guadalupita, Yuhuitlán. Crónica de las categorías obtenidas en Tianguistenco. Ayuntamiento, Villa y Ciudad. Historia de la Magdalena de los Reyes Yacapatlalpan. Actualizaciones históricas 2024-2025 de la parroquia de Santiago Apóstol y Santuario de Nuestra Señora del Buen Suceso por el 75 aniversario de la erección de la Arquidiócesis de Toluca. Es miembro activo de Antelamecrón de 2023 y cronista municipal de Tianguistenco desde mayo de 2025. Le cedemos la palabra al licenciado Iván. Muchas gracias. Agradezco enormemente la invitación al doctor Gustavo, a usted, por permitirme compartir con ustedes un poco de su historia y sobre todo para que como pueblo de Xalatlaco y sobre todo con todos estos jóvenes que están aquí, la retomen, la reaviven y sobre todo la reaprendan a valorar. Tienen joyas impresionantes
tienen memoria, tienen historia, solamente que entre sus virtudes destaca un gran defecto, que es su fiereza, su amor, que los cela y no les permite en ocasiones compartirla y sobre todo investigarla aún más. Créanme que no saben lo que tienen en ese archivo parroquial y sobre todo a estos jóvenes invitarlos para que sepan, para que aprendan a amar lo que tienen y sobre todo a defender. Muchas gracias. Para ahondar un poco más acerca de esta importante ponencia, quiero compartir que visité la parroquia de la Asunción de María aquí en Xalatlaco, una joya del neoclásico. Sin embargo, me percaté que en la capilla del Santísimo tienen unas pinturas olvidadas, dicen las abuelitas, unas cosas viejas que están ahí, unos santos que lamentablemente ya no tienen importancia para ellas o en su concepción, o inclusive para los jóvenes que han de decir, pues no me interesa la veneración o ser católico. Sin embargo, recordemos que todos como mexicanos tenemos la responsabilidad del cuidado y del patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque son herencia de nuestro pasado. Ante esto quiero compartir un poco de análisis de estos 5 lienzos que perviven en su capilla del Santísimo, pero para dar un contexto previo, es necesario tener la noción, la importancia social que tenía Xalatlaco durante el periodo novohispano. Ya hablaron un poco del contexto de Tecuixpo, también que era un centro, un lugar importante, no era cualquier cosa. El contexto cultural que imperaba, recién instaurada la imposición peninsular y sobre todo la conquista espiritual de México en el Valle Central, en el centro de México, y el contexto histórico. Una pintura, un lienzo, una obra siempre nos va a denotar muchas cosas desde la perspectiva que queramos verla, siempre, siempre. Yo puedo entablar y enlistar sobre todo en este momento 4, que es la importancia de adquisición económica. Aquí no se compraban, se tenían que mandar a hacer a la Ciudad de México especialmente, o si existía algún mecena o alguna persona importante en la población, pues la traía el artista y aquí lo hacían. Segundo, esto denotaba un estatus y una importancia con las demás poblaciones. Yo tengo más, yo puedo más. Yo mandé a hacer con Ibarra, yo mandé a hacer con Villalpando. Sobre todo también retomar que daba un estatus con las poblaciones y las demás personas. No todas tenían obras, no todos tenían una hechura y una mano tan fina para pintar. El taller, de dónde venía y sobre todo la hechura del artista, que venga firmado, hoy en día vale muchísimo. Saber que es un Cabrera, un Villalpando, digo, no manches, o un Luis Juárez, vale mucho. Y sobre todo la materialidad. Hay pinturas que tienen y perviven hasta hoy en día con hoja de oro. El marco es de plata. El marco también fue elaborado con caoba, con pino. Eso denota muchísimo el tema de adquirirlo. La parroquia de la Asunción de María de Xalatlaco tiene 5 obras que yo he localizado del periodo novohispano, arrumbadas, reitero, y es un jalón de orejas para todo el pueblo de Xalatlaco, porque es feo que tengan en el olvido esas obras. La primera, que es la adoración de los pastores al niño Jesús, un pequeño lienzo aproximadamente de 1 metro que pervive, reitero, en esa capilla, y es la representación bíblica sobre la natividad de Jesús. No quiero ahondar religiosamente por el tema de respeto al Estado laico, sin embargo, y retomo en el contexto social, es importante. ¿Por qué? Porque era el imperante en el periodo novohispano, el ser católico, la salvación del alma, invertir para que, si bien no me condeno, pero vaya al purgatorio, mínimo. Esta obra es un tanto diferente de las que podemos apreciar, porque el niño está en la parte inferior izquierda, custodiado por su madre y su padre. A ver, de los niños, ¿cómo se llama el papá y la mamá de Jesús? Muy bien, sí fueron a catecismo, perfecto. No fue, bueno. También se encuentra un ángel con el famoso Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en los cielos por haber nacido en esta epifanía del niño Jesús. Sin embargo, aquí hay un rasgo importante, no están los Reyes Magos, solamente están los pastores y reitero, José y María,
también se encuentra por ahí un pastorcillo obsequiándole unos panes. Esa es la primera obra de arte. Va a haber examen, niñas, al final voy a preguntar cuántas obras son, por favor. Segunda, aquí se ve un poco más. La obra que mencionaba, también se encuentran los ángeles y los pastorcillos, ahí lleva su borreguito. La segunda, la resurrección del Señor. Esta obra representa el momento de la salida victoriosa de Jesucristo, del Señor que sale victorioso de la muerte, de su tumba. Sin embargo, aquí volvemos a apreciar otra joya importante y característica de aquí de Xalatlaco. Aparecen los apóstoles y aparece su madre. Esto es una contradicción bíblica porque no menciona que María, su madre, haya estado en el momento de la resurrección. Ningún apóstol estaba. Solamente estaba el centurión o los que custodiaban la tumba. No hay relación que haya, bíblicamente hablando, de que estuvieran los apóstoles ni su madre. Aquí los representa. Presenta a un Cristo un tanto manierista, con las manos muy grandes, muy alargadas, sus piernas de la misma manera, esas hermosas vestimentas rojas y, reitero, por el daño que ha sufrido del tiempo, se presenta bastante sucio el óleo. Sin embargo, aún apreciamos que el Cristo tiene una gran carga de luminosidad. Todo sale por la resurrección. Tercer cuadro es de Pentecostés. Este cuadro hace referencia a la solemnidad que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, y marca la conclusión del tiempo pascual. Niños, de que fueron a catecismo, ¿qué es la Pascua? No me digan que no fueron al catecismo. ¿Todavía no? A ver, doctor Gustavo, ¿qué es la Pascua? Recordando su catecismo. No, posterior. El momento previo es la Cuaresma y el momento posterior es la Pascua, son los 50 días de preparación. ¿Va? Aquí está. Es un lienzo muy bello que se encuentra más oculto porque le pusieron ahí las lámparas. Sin embargo, también tiene una carga de belleza excepcional por tener el Espíritu Santo, recordando el momento de Pentecostés, en donde descienden las lenguas de fuego, el fuego, por decirlo así, sobre los apóstoles. También enmarca el momento en que los apóstoles se llenan de valor para poder predicar. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Las diremos al final. ¿Va? Cuarta pieza, un San Lorenzo, diácono y mártir, defensor de los bienes eclesiásticos. Lorenzo vivió en el siglo III después de Cristo, se convirtió en diácono de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica. ¿Alguien sabe cómo quemaron a San Lorenzo? Oh, ya lo dije, perdón. ¿Alguien sabe cómo fue el martirio de San Lorenzo? Dígame. Perfecto. Lorenzo sufrió el martirio 4 días después de la muerte del Papa Sixto II. Era el 10 de agosto cuando lo martirizaron. Aquí hay que tener en mente que por profesar el cristianismo, muchas de las ocasiones era parte de sentencia para tu muerte. Hay muchos mártires y una manera iconográfica de distinguirlos: cuando ustedes vayan a una iglesia, no solo vayan a misa, ni vayan porque los obliga su abuelita, ni su mamá, o porque les van a comprar helado. Vayan y aprecien todo. Yo siempre he dicho que las piedras hablan porque nos muestran detalles. Las pinturas que están nos muestran detalles. Lo que usa el sacerdote en misa nos muestra detalles. Todo absolutamente es parte del contexto social por el que lo hicieron, pero todo tiene siempre un significado y un porqué y una utilidad y para qué. ¿Va? Aquí está San Lorenzo. Reitero, igual como comentaba el compañero, con la parrilla, con esa dalmática que representa a todos los diáconos, roja. ¿Por qué rojo? Porque es el símbolo de los mártires, el símbolo de la sangre derramada por Cristo.
Y aquí sí quiero pedirles un poco de su atención porque voy a compartir a mi punto de vista, una de las joyas más importantes que tiene Jalatlaco. A ver, Monse, pon atención por favor, Monse. ¿Va? Yo lo denominé mapa de la salvación del alma, y no porque yo lo haya querido, sino porque así está escrito en el nombre, vaya, en la transcripción que hice. Va. Primero presento la imagen. ¿Alguien la ha visto? ¿No la han visto? Es un cuadro de ánimas, dicen los abuelitos, en donde, valga la redundancia, están las ánimas benditas del purgatorio. Recuerden sus clases de catecismo que ahorita van a salir mucho. ¿Qué son las ánimas del purgatorio? Quien quiera. Monse, a ver. A ver, Monse. ¿No? No saben qué son. Bueno. Las ánimas del purgatorio en el cristianismo son aquellas personas que están purgando sus penas por los pecados cometidos en la tierra. Todo, absolutamente todo. Para eso también había un momento en el que llamaban o regalaban las famosas, se me fue el nombre, doctor, las indulgencias, que eran parciales y plenarias. Muchas gracias. Las parciales borraban alguna parte de los pecados y las plenarias borraban todo. Entonces por eso era importante obtener indulgencias, porque si me van a borrar los pecados, pues quién no. En el mapa de la salvación que les mostré, y por eso quería que lo vieran primero, hay alguna serie importantísima de personajes, de santos sobre todo, que están inmersos en la vida del cristiano. Primero siempre, ¿qué dicen los abuelitos? Primero Dios. Pero aquí hay que recordar que el Dios es un Dios trinitario. Entonces encontramos aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre va a estar arriba, siempre encabeza todo. Después hay un pasaje de la Biblia que dice que de pie a la derecha está la Reina, la Virgen María. ¿Alguien sabe los nombres de los abuelos de Jesús? San Joaquín y Santa Ana también se encuentran representados. San José, el esposo, María Magdalena. También hay una denominación que se llama tronos, que esta la da, si no me recuerdo, Tomás de Aquino, en donde enlista diferentes los potestades, tronos, arcángeles, querubines y un sinfín de situaciones. Aparecen los coros de los mártires. También está San Juan Bautista, que por cierto es el patrono de aquí de un barrio, Santa Bárbara, San Pedro Apóstol, San Juan Apóstol, San Vicente Ferrer, San Miguel Arcángel, a ver, así para que los vean, San Miguel Arcángel, San Juan Nepomuceno y un sinfín de santos que tienen que ver con la importancia y la devoción que le tenía el pueblo de Xalatlaco. Está San Pedro Nolasco, San Juan Nepomuceno, el Santo Ángel de la Guarda, San Nicolás de Tolentino. ¿Por qué? Porque era el patrón del purgatorio. Santa Gertrudis la Magna también, San Gregorio Magno, aquí aparece importante representado por tener por ser uno de los mayores dispersores de las indulgencias. Santa Rita de Casia, San Francisco de Borja, San Agustín de Hipona, también patrono de un barrio de aquí, San Acacio y San Lorenzo, diácono y mártir. Están totalmente distribuidos. ¿Va? Antes de concluir, me di a la tarea de hacer la transcripción de lo que dice esta parte de hasta acá abajo, lo olvidado, lo que dicen, pues, que no importa, pero es lo que da el testimonio. En la parte de hasta arriba dice oculi domine, tu si per justo ser nueres eiues impreses unum, latín. ¿Qué significa? Esa es su tarea, esa se la vamos a dejar a usted de tarea. Si no me recuerdo por ahí por mis clases de latín, el ojo del Señor todo lo ve, todo es juez. No eres, bueno, lo dejamos de tarea, ¿va? Porque todos no sabemos siempre todo. Del lado derecho se encuentra una escritura que dice: todos solo aún veniales en este momento está Jesús. ¿Y cuáles serán las penas de los mortales? Esta distinción de males. Retiene alma tus locuras, pensando que como aquí miras cadenas, y estarán a puras penas o saldrán a penas duras. Triste pecador, si quieres de estas llamas escapar, ponte luego a meditar los sujetos que aquí escoge lo que quisieres, que todo en este mapa hallarás, pues nadie escapa, mitra, púrpura ni el rey, más que mucho si su ley no se la reserva al papa. Y en la parte central aparecen los nombres de los donantes. Quién sabe si por ahí hasta sea el abuelo de Monse, ¿verdad? Que es a devoción de don Diego
de don Diego Juan y su esposa doña Dominga. Se acabó esta obra a 25 de junio de 1770, totalmente novohispano. Tiene una abreviatura que es P.M.D. para mayor gloria de Dios. Y es esta. En donde hablaba la oración de cadenas y demás situaciones, se refiere exactamente a los que están encadenados. Y aquí es importante mencionar algo. Todas estas personas son el reflejo de la sociedad que existió en ese momento. Indios, reyes, papas, sacerdotes, obispos, clérigos, negros, esclavos, todos están inmersos ahí. Todo conjuga, toda esa religiosidad novohispana está conjugada ahí. Y aquí es algo importante mencionar. Todavía pervive hasta nuestros días. ¿En dónde? En nuestras fiestas patronales, en nuestras expresiones artísticas y sobre todo, y reitero, el jalón de orejas para Jalatlaco, para que revalore lo que tienen históricamente. No dejen que lo vendan, atesórenlo, quiéranlo, cuídenlo y ámenlo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor, al licenciado Iván, igual por parte del Colegio Mexiquense y del doctor Raimundo, le hacemos entrega de un pequeño, un detallito que le sea de utilidad. Gracias.